Buenas tardes, queridos opos. Buenas tardes a esta mesa de trabajo, que ni es mesa ni es de trabajo. Vuelvo por acá a los micrófonos de la Bolche Radio el día de hoy, porque hoy vamos a cerrar esta emisión con un tema muy importante y un tema preocupante, además, y es la situación que se presenta en el Bajo Cauca antioqueño con el paro minero. Vamos a hablar con integrantes de la Mesa Humanitaria de Antioquia y del proceso social de garantías, justamente para conocer de primera mano qué es lo que está pasando en el Bajo Cauca, cuántos días ya completa el paro en esta zona del país y cuáles son los riesgos también, un poco de salir de manera apresurada algunas autoridades a hacer señalamientos y estigmatización a la ligera y generalizados. Para esto hemos invitado a Astrid Torres. Ella hace parte de la Corporación Jurídica Libertad, hace parte de la Mesa Humanitaria de Antioquia, y a Astrid le damos la bienvenida a los micrófonos de la Olche Radio. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, Astrid, te escuchamos perfectamente. Bueno, Bueno, pues decíamos que desde inicios de este mes de marzo se viene presentando una manifestación en el Bajo Cauca antioqueño. A esto lo venimos conociendo como el paro minero, pero además también hace algunos días el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, sostuvo públicamente que lo que acontecía en el Bajo Cauca era un falso paro. Yo quiero que tú nos cuentes y que le cuentes también a la audiencia de la Bolche Radio cuál es la situación real en este momento en el Bajo Cauca. bueno, yo creo que lo primero es agradecer por la invitación y pues un poco comentar la situación en este momento del Bajo Cauca. Efectivamente, el 2 de marzo se inicia un paro, lo que han llamado el paro minero en la subregión del Bajo Cauca. Ese paro, digamos, está antecedido por, digamos, varias situaciones desde el mes de febrero. Desde el 20 de febrero se ha registrado como comités mineros de Nechí y de otras zonas del Bajo Cauca habían pensado en desarrollar un paro hacia inicios de marzo. Ese antecedente es importante porque, digamos, una de las discusiones y de los llamados que hemos hecho en medio de este paro es que no se estigmatice a la población que ha salido a protestar, y ahorita me referiré a ese tema. Cuando las comunidades inicialmente iban a salir, estaban programando este paro en febrero para marzo, una de las consideraciones que hacían era hablar con el gobierno y solicitar el asunto de que el gobierno pudiera responder por los acuerdos a los que se ha llegado históricamente entre el Estado y la población minera en el Bajo Cauca. Hablaban también de los asuntos de algunos acuerdos alcanzados en septiembre de 2022 y que era necesario, obviamente, que el gobierno frenara la quema de maquinaria amarilla. Por su parte, el gobierno, a inicios de la protesta en marzo, señaló y sostuvo que no había quemado maquinaria amarilla, sino que dragones en el río Nechí, que son, recuerden, muchos de los dragones están asociados con el tema de grupos brasileños y que son ilegales en Colombia. Y temas obviamente asociados con narcotráfico en algunos temas de ese tipo de dragas, de infraestructura. Eso es lo que ha dicho el gobierno. Dentro de lo que nosotros hemos hecho seguimiento de todos estos más de 12, 13 días de paro como organizaciones de paz y derechos humanos de Antioquia, pues hemos registrado varios asuntos. El primero es que esta conflictividad socioambiental en el territorio no se puede reducir solamente al asunto de las dragas o de la quema de maquinaria, sino que es mucho más profundo, tiene que ver con los altos niveles de desigualdad y pobreza en el territorio, con que mucha de la población hoy que está haciendo, que se dedica a la minería no formalizada, realmente se dedica a esta actividad porque el Estado nunca ha estado de manera presente en este territorio y como todas y todos sabemos, pues el Bajo Cauca es una de las regiones donde realmente el conflicto armado sí ha profundizado en los últimos 4 o 5 años con la presencia del ELN, con la presencia de las disidencias de Estado Mayor Central, con la presencia de las autodefensas gaitanistas, que es el grupo paramilitar que, digamos, tiene predominio allá, porque este grupo, pues, digamos,
limita o de cierta manera reduce el otro grupo paramilitar que había en la zona, que eran los caparrapos. Esto es importante porque realmente es una región convulsionada, es una región que donde más líderes y lideresas sociales han asesinado en Antioquia en los últimos 4 o 5 años. En ese sentido, digamos, este paro, el gobierno, en especial regional, en cabeza de Aníbal Gaviria, ha señalado y ha sostenido que ese paro no existe, que ese paro solamente, pues ese paro es porque las AGS lo decretaron o porque lo establecieron. Nosotros, de acuerdo al seguimiento que hemos hecho y que hemos dicho, es básicamente en el comunicado que sacamos del 12 de marzo, es que es un paro, primero que sí tiene personas en la calle de la población minera que de manera libre y voluntaria están exigiendo al gobierno nacional respuestas. Y que también es cierto que una parte de la población ha sido obligada a salir por parte de las autodefensas gaitanistas de Colombia, y si esas comunidades no salen, serían asesinadas. ¿Qué es lo que nosotros decimos frente a eso? El gobierno, sea nacional o de orden regional, tiene que entender la complejidad del Bajo Cauca y no puede generalizar toda la manifestación. Y en ese sentido tiene que hacer el gobierno las acciones discrecionales para que realmente esto no ponga en vulneración a la comunidad. Lo otro que nosotros hemos sostenido frente al tema del paro del Bajo Cauca es que es necesario, obviamente, que la fuerza pública, que el gobierno nacional ha movilizado nuevamente, digamos, efectivos para esa zona, actúen dentro del régimen constitucional, ¿cierto? Que se garantice el derecho a la protesta y que no se use de manera desproporcional la fuerza, como hemos visto en videos. O sea, eso es sumamente grave. Eso no puede repetirse en ningún contexto de protesta en Colombia, pero asimismo también hemos hecho un llamado a las y los manifestantes que están allí de también, digamos, prestarse para el diálogo con el gobierno nacional para que realmente se pueda avanzar en una solución negociada o pacífica a este tema de la protesta social. Asimismo, nosotros, digamos, que hemos reiterado que no debería ser la salida del gobierno nacional militarizar el territorio con nuevos efectivos de policía y ejército, incluso de policía contraguerrilla en la zona, porque eso realmente convulsiona más la situación, los pone en mayor riesgo, estando las AGC, digamos, con un interés particular sobre esta protesta y sobre esta lucha, que también lo hemos denunciado, porque entonces lo que busca las AGC podría ser instrumentalizar esta lucha para también tener no solo ese poder económico y político y profundizarlo en el territorio, sino también con fines a lo que ustedes saben que viene discutiéndose en el tema de la paz total. Y finalmente, sobre lo del Bajo Cauca, nosotros también reiteramos que es necesario que el Estado reconozca, ¿cierto?, la crisis socioambiental que se genera a partir de la minería, tanto legal como ilegal, y la afectación que tiene sobre otras poblaciones que no necesariamente la minera. Y en ese sentido, pues nosotros señalamos como algunas acciones que podrían ser importantes emprender rápidamente, y es, bueno, la no estigmatización contra la protesta social, detener la militarización, el reconocimiento de esta crisis socioambiental y convocar a otros actores del Bajo Cauca, otras organizaciones para que se amplíe la mesa de diálogo, no solo con mineros, sino con campesinos, con otros sectores ambientales que puedan también, digamos, proponerle al gobierno nacional salidas a esta crisis que vive el territorio, y digamos que continuar con la mesa de concertación que se ha instaurado o instalado hace varios días. Pero también decimos a las autodefensas gaitanistas, les exigimos que no instrumentalicen la protesta, que no constriñan a la población y que respeten el cese bilateral que fue pactado entre el gobierno y ellos. Hace poquito, unos 2 días atrás, la autodefensas gaitanistas sacó un comunicado en el que señalaba que ellos no estaban forzando a la población a salir. Eso no es cierto. Nosotros tenemos testimonios claros y precisos de personas que han sido obligadas y que llevan hasta 7, 11 días en las calles siendo obligados a permanecer ellos y algunos miembros de sus familias. Entonces nosotros lo que decimos es que es necesario realmente que en este contexto tan difícil que vive el Bajo Cauca se puedan hacer acciones discrecionales por parte del Estado colombiano, y obviamente se garantiza el derecho a la protesta social, y pues a la población que está allí, digamos, los voceros del paro, personas que están allí de manera libre y voluntaria, pues también se dispongan a conversar con el gobierno nacional en esa agenda, se habla a la mesa,
y obviamente las autodefensas, la exigencia inmediata de que salga de ese escenario de la protesta social que solo le debe concernir a la población afectada en el territorio de Antioquia. Astrid, buenas tardes. Yo sé que no es el tema que ustedes manejan, que la Corporación Jurídica Libertad es una organización defensora de los derechos humanos, pero en toda esta coyuntura se han conocido muchas fotos, videos de cómo se encuentra la región. Reconozco unas fotografías que se tomaron entre Nequí y el Bagre y que hablan a propósito de la economía minera que tú nombrabas ilegal o legal. Bueno, digamos, cuéntanos un poco ese contexto, porque en Bogotá no lo conocemos o lo evaluamos de una forma muy superficial, pero ¿qué deberíamos nosotros, o sea, cómo interpretar ese territorio desde sus conflictividades sociales y económicas y que tú nos puedas compartir esta tarde? Pues lo primero es que, por eso lo mencionábamos tanto en el comunicado como en las reivindicaciones que hacen diversas organizaciones en el territorio. Lo primero que hay que reconocer es que el Bajo Cauca no solo atraviesa por un tema de graves violaciones a los derechos humanos, ningún actor armado, legal o ilegal, respeta el derecho internacional humanitario, sino que también la población, las y los habitantes del Bajo Cauca, tienen un problema de gran conflictividad socioambiental a causa de actividades extractivas como la minería, vuelvo, insisto, legal o ilegal, ¿cierto? Ambas generan daños a los bienes comunes, al sistema y, pues, de aguas y demás. Y por eso, digamos, una de las reivindicaciones ha sido el asunto del tema de la minería ancestral. Pero obviamente tanto los dragones como el tema de la maquinaria amarilla, en especial las comunidades que han visibilizado el asunto de los conflictos socioambientales, hablan de que la minería genera daños y que el gobierno, junto con la participación de las comunidades en los territorios, debe pensarse en salidas, ¿cierto?, democráticas frente a este problema del modelo extractivo en el Bajo Cauca. Vos hablabas hace un momento de fotografías. Digamos, en las fotografías es evidente el daño que hace, por ejemplo, un dragón sobre el río Nechí a las aguas, ¿cierto? Pero no solamente las aguas, sino el tema de los pescadores, ¿cierto? También el sustento, los asuntos que tienen que ver con la cultura también que se va generando alrededor de la minería, que a veces puede ser compleja y que te genera unos temas también de convivencia de la población. Y eso no es un tema de estigmatización, yo creo que esto es un tema de comprender la magnitud, ¿cierto?, del entramado y la dinámica que puede generar la minería, tanto legal como ilegal, en un territorio tan vulnerable como en el Bajo Cauca. Yo creo que ahí es importante comprender que, y por eso las comunidades ustedes lo ven, digamos, muy manifiesto cuando entrevistan a mineros que no están formalizados, ¿cierto?, que llaman ilegales, dicen, pero cuando Mineros S.A., que es la gran compañía minera que hace extracción en el Bajo Cauca, hace sus acciones, dicen, nadie los controla, ellos parece que si no hicieran ningún daño al medio ambiente, pero solamente parece que nosotros sí. Y eso, digamos, que es una necesidad de comprender como sociedad y como país, obviamente el impacto que tiene la minería, vuelvo, insisto, tanto legal como no formalizada, de gran calado en los territorios como el Bajo Cauca. Y creo que por eso el gobierno nacional, y en eso tiene toda la razón, en la apuesta que tiene el Plan Nacional de Desarrollo y el gobierno de Gustavo Petro en emprender procesos de transición, ¿cierto? Es tratar de cómo resolver este tema de la minería frente a los temas socioambientales. Eso realmente requiere una gran discusión, pero también requiere salidas democráticas para que la población que está dedicada a esos temas pueda transitar hacia otras actividades económicas, también, digamos, con sostenibilidad, porque no se trata solo de decir no a la actividad minera no formalizada y quemar las dragas y demás, o quemar la maquinaria amarilla en su momento, sino que se trata de pensar cuáles son las salidas y las alternativas que le queda a una población en el Bajo Cauca empobrecida que tiene que dedicarse a esa actividad y que tiene esa actividad además unos impactos ambientales muy difíciles y muy graves sobre los bienes comunes. El IPC ha hecho investigaciones sobre las afectaciones a los bienes comunes que ha traído la minería en regiones como el Bajo Cauca, y ahí sería, pues les invito a que se acerquen a ella porque obviamente da cuenta de la dramática situación que vive el territorio en el tema socioambiental. Astrid, hace unos días el gobierno nacional
anunció que varios de sus ministros iban allí al Bajo Cauca a sentarse a negociar con los mineros, ¿no? Y lo que vemos hoy es que se ha anunciado nuevamente una movilización por parte de la población, movilización que será en horas de la tarde, como lo han venido convocando. ¿Crees que sirvió de algo la presencia ministerial allí? ¿O por el contrario, hay tanta desconfianza de parte de la población en el gobierno que esto pasó sin pena ni gloria, como decimos? Pues nosotros hasta donde hemos hecho seguimiento, pues sabemos que el gobierno nacional ha dispuesto funcionarios y funcionarias de manera digamos, permanente para estar al tanto de la situación. Sabemos que se ha tenido diálogos con el tema de la mesa de diálogo, pero no hemos sabido de resultados efectivos hasta el momento. Sin embargo, digamos, como organizaciones de derechos humanos y de paz, nosotros hemos insistido al gobierno nacional que continúe en la mesa. Hemos dicho a quienes están en las manifestaciones en la calle también continuar en la mesa de diálogo, y hemos insistido también en la necesidad de que se abra vocería a otros sectores, por incluso lo que decía hace un momento, que el problema del Bajo Cauca no es solamente el asunto de la quema de la maquinaria, sean dragones, sean maquinaria amarilla o demás, sino que este es un tema socioambiental que necesita recoger las voces de otros sectores para buscar salidas complejas a lo que vive el Bajo Cauca. En ese sentido, pues sabemos también que hoy la movilización de horas de la tarde, sabemos que el gobierno nacional pues ha reactivado quema de máquina de dragas, ¿cierto?, en los territorios, pero volvemos, insistimos, y que este sea el espacio nuevamente para decirle al gobierno nacional la necesidad de esa mesa, de que otros actores con otras voces lleguen, de que se dé salidas democráticas al problema que está pasando en el Bajo Cauca, porque claro, es obviamente 11, 12 días de paro desde el 2 hasta hoy 15, o sea, 13 días de paro en el Bajo Cauca, con unas consecuencias importantes también sobre la población que no está en las calles. El tema de los alimentos, el tema de los servicios médicos, ¿cierto? Y el desabastecimiento que va haciendo efecto en la población del Bajo Cauca, y que creemos que allí es importante que se hagan acciones humanitarias rápidas y urgentes para que la población, el resto, no, o sea, no tengan el menor impacto posible frente al tema de lo que genera una protesta social de tantos días. Allí yo creo que la mesa volvimos, insistimos en la salida. El presidente ha estado también, pues como hasta donde entendemos, con las puertas abiertas para hacer reunión. Yo creo que eso es importante, que en esa reunión pues vayan los sectores posibles de la mayor representatividad en el Bajo Cauca, para que se busquen salidas a este tema. Astrid, pues te agradecemos muchísimo el haber compartido con nosotras y con nosotros este análisis sobre el panorama de lo que pasa en el Bajo Cauca, sobre la difícil situación. Les enviamos tanto a la Corporación Jurídica Libertad como... Perdimos a Gaby, Astrid, pero yo termino como a la mesa que viene trabajando todo el tema humanitario en el territorio. Pues les mandamos un saludo y bienvenido, y siempre micrófonos abiertos desde la Bolche Radio. Astrid, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, y bueno, gracias por la invitación, y un abrazo también, y hasta la próxima. Bueno, 12:18 de la tarde, chicos, ya estamos finalizando.